Bien, gracias también. Gracias por preguntar. A veces uno Bien, a veces uno está listo para preguntarles y que ustedes respondan. Y si nos dicen, ¿y tú? Oh, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo me encuentro? Bien, gracias a Dios. Pues sean todos bienvenidos. Ya creo que han dado el buenos días, han dado las bienvenidas a aquellos que nos visitan por primera vez. Siéntanse, digo yo, mejor que en su casa, porque hay quien no se siente bien en su casa, hay quien en su casa se siente incómodo, hay quien se salió de su casa y vino para acá pues porque quiere estar en un lugar mejor, más a gusto. Entonces, y aquellos que se sienten muy bien en su casa, qué bueno, siéntanse de todos modos mejor que en su propia casa. Pues vamos a abrir por favor nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, del versículo 13 al 14, vamos a leer. Es una historia que ya algunos de ustedes o muchos de ustedes ya conocen. ¿Verso qué es? Éxodo capítulo 3, versículo del 13 al 14. Nos dice así la palabra de Dios. Pero Moisés insistió: supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan? ¿Y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés, y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Vamos a orar. Gracias, amado Dios, te damos por tu palabra. Estamos convencidos que ella es espada de doble filo, Señor, y te rogamos que cumpla el objetivo con la cual tú la traes a nuestro ser en esta mañana. Tenemos hambre y sed de ti, Señor, te necesitamos. Ministranos, abrázanos, danos palabras de aliento, sopla en nosotros, Espíritu Santo, aliento de vida. Gracias, amado Dios, síguenos ministrando. Amén y amén. Pues muchos de ustedes conocen esta historia. El pueblo de Israel llegó a Egipto cuando muere el faraón, que era amigo de José. Vino otro faraón que no conocía de José y de la historia. Y entonces el pueblo de Israel vino a ser esclavo en Egipto. Y pasaron muchos años, si no me equivoco, 400 años aproximadamente. 400 años de dolor, de esclavitud, del pueblo de Israel clamar a Dios para que les enviara un libertador. Y Dios estaba sin duda forjando a ese libertador desde las entrañas de su madre, desde el sol y fuerte fuego del desierto. Y pues a esa persona que Dios estaba preparando con un propósito era Moisés. Y Moisés, después de ser echado fuera del palacio de Faraón, después de haber sido echado fuera de Egipto, se encontraba cuidando las ovejas de su suegro. Estaba tranquilo, a lo mejor estaba tomando pulque, comiendo unos sopecitos con salsa verde. Estaba ahí pues matando el rato un tiempo en lo que las ovejas por ellas mismas salían adelante y comían, descansaban y demás. Y en eso hubo algo que llamó la atención de Moisés, una zarza, un arbolito, una planta que estaba siendo consumida por el fuego. Eso no era lo notorio, eso no era lo singular en el desierto, en el fuerte sol que hay en el desierto. Era común ver incendios forestales como a veces llegan a ocurrir por acá, o ver plantas que se estaban consumiendo. Lo que llamó la atención de Moisés es que esta zarza estaba siendo encendida, estaba siendo cubierta por fuego, pero no se consumía, pero no llegaba a marchitarse, pero no llegaba a carbonizarse. Eso fue lo que llamó la atención. Ya llevaba rato viendo cómo esa zarza estaba ardiendo, pero no se consumía. Y dijo, hay algo raro aquí, voy a acercarme a ver de qué se trata, voy a acercarme a ver qué es lo que está pasando con esa zarza que arde y no se consume por el fuego. Cuando se acerca a esta zarza, pues Dios le habla a Moisés. Dios le dice a Moisés, Moisés, el lugar que tú estás pisando es tierra santa, quítate el calzado de tus pies. Y a partir de ahí, Dios se presenta a Moisés y Dios
empieza a hablar con Moisés. Más adelante vamos a meternos un poquito más, a introducir un poquito más este versículo 13 y 14. Pero lo importante es que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Moisés tuvo un encuentro significativo con Dios. Sin duda, tal vez ya había escuchado acerca del Dios de los israelitas. Él había sido criado en el palacio del faraón. A lo mejor sus enseñanzas en cuanto a la fe, en cuanto a la religión, habían sido diferentes a la de los niños que eran criados dentro del pueblo de Israel. Pero sin duda él tenía una noción sobre la divinidad, sobre la existencia de Dios. Había escuchado acerca de Dios, pero nunca había tenido un encuentro con Dios como este que estaba teniendo en ese momento. ¿Qué nos dice Job en el capítulo 42, versículo 5? Alguien que lo pueda buscar y leer, por favor. Job, capítulo 42, versículo 5. 5. Amén. Sí, por favor, espera. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Gracias. Esas son palabras de Job. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Job era un hombre creyente en Dios, pero después de pasar todo el tiempo de dolor, para los que conocen la historia de Job, sabemos cuánto sufrió. Para los que no la conocen, les invito a leer el libro de Job, muy interesante, toda la vida y experiencia de Job. Después de pasar todo ese momento tan difícil, él pudo decir estas palabras: ¿sabes qué, Dios? Yo había escuchado de ti, me habían hablado de ti, me habían enseñado de ti, pero en medio de este horno de fuego, en verdad puedo decir que te he conocido, que te he visto cara a cara. Un encuentro personal con Dios lo cambia todo. Muchos que habían oído de Dios, su vida no habían tenido ningún cambio, todo era mera teoría. Pero a partir de un encuentro personal con Él, todo cambió a partir de ese momento. Por ejemplo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si vemos su currículum, que lo presume en Filipenses, era fariseo de fariseos, y de ahí se pone a redactar todo su origen de fe, todo su origen de creencias. Era una persona que sin duda conocía de Dios. Era una persona que se podía plantar frente a cualquier otro creyente o profesante de otra religión y de defender sus creencias. Era una persona que estaba dispuesto hasta matar a los cristianos porque él los consideraba enemigos de su fe. Sin embargo, camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús. Y eso lo cambió todo. Ahí toda creencia se derrumbaba, todo edificio de criterios se venía para abajo. Un encuentro personal con Jesús cambió todo para Pablo. Isaías tuvo una visión en el templo de Dios, vio al Señor en su trono, rodeado de serafines, y este encuentro hizo que él le dijera estas palabras al Señor: heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a todo después de esto que estoy presenciando, después de esto que estoy experimentando. Un encuentro con Dios lo cambia todo. Y tú y yo sin duda tuvimos también en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestra historia, un encuentro con Dios. No sé cuándo habrá sido desde tu infancia la primera vez que empiezas a tener noción de Dios o a escuchar de Dios. Dice el Señor en su palabra que desde el vientre de nuestra madre nos formó y nos estuvo creando. Yo, si empiezo a hacer memoria, no recuerdo el momento exacto de mi crianza, de mi vida, cuando tuve noción como tal de Dios. No crecí en un hogar cristiano, un hogar común de Cuba, donde hay mucha mezcla de creencias. Lo mismo profesan la Iglesia Católica, que pueden profesar la santería, que pueden profesar el espiritismo. Mezclas de creencias, una manera de buscar a Dios. Sí puedo decir que es un pueblo religioso, que es un pueblo muy creyente, pero no están orientados en un camino. No están orientados en una sola creencia, son mezclas de creencias. Entonces recuerdo de niño haber ido con mi mamá a una iglesia católica
Me daba miedo la oscuridad de la Iglesia Católica, me daban miedos algunos santos en la Iglesia Católica. A veces a lo mejor íbamos a un toque de santo, que es como llaman en la santería a los rituales que ellos hacen para invocar a los muertos, a los demonios, y me encantaba. ¿Por qué? Porque al final a los niños los llevaban a un cuarto, habían cerros de frutas en ese cuarto y nos decían, ¿sabes qué? De este lado para acá no puedes elegir una fruta porque son del muerto, y de este lado para acá sí puedes elegir una fruta y te la llevas para tu casa. En Cuba las frutas no hay muchas, de hecho allá todo escasea, y para un niño ver tanta fruta y tantos dulces juntos a la vez, eso es una maravilla. La primera vez que llegué a México en el año 2000 era mucha información, ver tantos dulces, ver tanta comida, ver tanto de todo, ver tanta gente en la calle, ver tantos carros. Aquí hay mucho, pues allá no hay mucho, entonces era mucha información para el disco duro. Y para mí de niño y para todos los niños, pues era una maravilla ver frutas nunca vistas antes, no sé cómo las conseguían, y uno las escogía en ese toque de santo. Entonces uno iba creciendo en todo ese sinfín de una manera u otra, diciéndote quién era Dios o cómo era Dios. Recuerdo que teníamos un vecino adventista, ahí a lo mejor ya era más apegado a la palabra de Dios, la manera en que cuando él tenía oportunidades nos hablaba de Dios, nos llevábamos bien entre las familias. Hasta en tiempos de Navidad, por ser un país comunista, por la televisión no se mencionaba Navidad en los años 70, 80, ni tan siquiera en las tiendas te vendían arbolitos de Navidad ni nada de eso. Apenas en los años 90 eso se empezó a ver nuevamente en Cuba. Y este vecino adventista se reunía con mi hermano y conmigo, hacía un arbolito de alambre, no sé de qué manera conseguíamos algodón, y a su manera nos ayudaba a hacer un arbolito de Navidad y a poner esferas, y nos hacía historias de la Biblia y demás, y para nosotros era algo raro, pero a la vez bonito, como limpio, como puro, como un poco diferente. Cuando nos empezaba a abrir la Biblia, ahí creo que le fallaba la técnica de evangelismo, nos hablaba de Apocalipsis, y nos enseñaba las imágenes de leones con 4 cabezas, no sé qué versión de la Biblia era esa, pero me daba mucho miedo. Entonces yo veía el Apocalipsis como algo oscuro, tétrico, y como que eso no me gustaba mucho. Entonces esa era la noción con la cual fui creciendo de Dios, un Dios que cuando tenía problema podía clamar a Él, podía jurarle algo a Él, pues para que me sacara del apuro. Pero hasta el año 95 fue cuando el tiempo de Dios fue el preciso para acercarse a mí, para enamorarme con una Biblia que llegó a mi mano por diosidencias de la vida. El Nuevo Testamento, leyendo el Nuevo Testamento, fue que tuve un encuentro personal con Dios. Fue que pude tener un encuentro con casi todos mis 5 sentidos. Y a partir de ahí lo cambió todo. Un encuentro con Dios. Ya no habían palabras, ya no había excusas, me había conquistado por medio de la lectura de los evangelios, me había conquistado por medio de su palabra, y yo decía, yo quiero creer en Jesús. ¿Cómo es posible que alguien como Él haya existido, haya estado entre nosotros, haya muerto, haya resucitado? Y yo antes no lo conocía, o yo antes no creía en Él. Y fue un encuentro para mí maravilloso, y puedo decir como Pablo, yo había escuchado de Él, de oídas te había oído, como Job, mas ahora mis ojos te ven. Y yo sé que cada uno de ustedes sin duda tiene una historia de esa manera, cuando tuvieron un encuentro con Dios. ¿Cuántos lo han conocido? Amén. ¿Cuántos lo conocen? Y si no conoces a Dios, te invito a que lo conozcas. Él no es una religión, Dios es un Dios personal que está cercano a cada uno de nosotros. Conociendo al gran yo soy, el Señor le dijo a Moisés en el versículo 14, yo soy el que soy, yo soy el que soy. Esta expresión es interesante, es tanto una respuesta como un rechazo a responder. Dios quiere hacerle entender a Moisés que Él se revela según su plan. Moisés primero le dijo a Dios, ¿y quién tú eres? Cuando ya Dios le dijo, quítate el calzado de tus pies, le dijo a Moisés, pues, ¿quién eres tú? Si vamos al versículo 5 de aquí, Éxodo 3,
Dios le dice, no te acerques más. Le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y algo interesante, le dice, yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no le dice a Moisés, yo soy el Dios creador de todo el universo. Esto podía ser correcto porque Dios lo es, pero no quiso usar esa expresión. Moisés viene de un trasfondo egipcio donde está el Dios Sol, está el Dios Luna, y esto podía ser como un poco raro para él. Dios podía decir, yo soy el Dios creador del sol y de la luna, soy el Dios creador del cielo que ves, de los océanos, de los animales, pero Dios no se presenta de esa manera a Moisés. Dios le dice, yo soy el Dios de tu padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios se presenta como un Dios personal, Dios se presenta como un Dios cercano al hombre, Dios se presenta como un Dios que se conoce de una manera personal, no impersonal. Yo soy aquel del que tal vez has escuchado por medio de tus padres. Yo soy aquel del que tal vez te han mencionado historias de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy un Dios personal cercano a ti, cercano a los tuyos. Dios está cercano a nosotros. Y me encanta que esto no era suficiente para Moisés y le dice, pero bueno, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿De qué manera le digo a los israelitas qué Dios, cómo se llama el Dios que me está enviando a ellos? Y es cuando les dice, yo soy el que soy. Y como les digo, es una respuesta, pero a la vez es un rechazo a responder. Es cuando un papá está discutiendo con su hijo y le está diciendo es que así se tienen que hacer las cosas, y el hijo sigue ahí de necio y que no, y que no, y que no, y uno se enoja y dice, pues porque soy tu padre y punto. Dice, ya deja de estar preguntándome tanto por qué las cosas que se tienen que hacer, soy tu papá y punto. Pues así le estaba diciendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Por un lado te estoy dando una respuesta, pero por otro lado, pues como que no te quiero responder. Punto, yo soy el que soy. Esta frase significa en hebreo ser. Yo soy el que soy, el que existe por sí mismo, el que existe por sí mismo. Nadie en el universo puede decir estas palabras como Dios. Nadie en el universo puede decir que tiene vida por sí mismo, que existe por sí mismo. Solo Dios es el que es. Solo Dios tiene vida propia. Solo Dios existe por sí mismo. Dios es eterno. Con esto fue con lo que teológicamente choqué más en mis inicios cristianos, más que la Trinidad y cualquier otra doctrina. Dios siempre ha existido, Dios es eterno. Los seres humanos estamos familiarizados con el final, que tal vez todos tenemos que morir alguna vez, que tal vez algo que empezó algún día tendrá fin y tendrá que terminar. Pero que algo siempre ha existido, que algo no ha tenido un comienzo, como que batalla un poquito más la mente. Pero simplemente hay que creerlo, aceptarlo, porque así es nuestro Dios. Él siempre ha existido, Él existe por sí mismo. Según las reglas de la gramática hebrea, yo soy el que soy quiere decir yo soy aquel que estaba, que está y que estará. Yo soy aquel que siempre está presente. Dios se revela como un Dios personal, presente en la historia junto al hombre. Dios se presenta como un Dios que siempre ha estado junto al hombre. Dios se presenta como el Dios de la historia, como el Dios de los inicios, como el Dios que siempre ha acompañado al ser humano. Dios se presenta a tu vida como un Dios cercano a ti, como un Dios que ha estado junto a ti en tus alegrías, como un Dios que ha estado junto a ti en tus lágrimas, como un Dios que ha estado junto a ti en tus victorias y como un Dios que también ha estado junto a ti en las derrotas, como un Dios de las buenas, como un Dios de las malas, como un Dios cercano a nosotros en todo momento, como un Dios presente en la historia del hombre, no un Dios ajeno, no un Dios lejano a nosotros. Hay una historia muy interesante, vamos a buscar en el segundo libro de Reyes, capítulo 6. Ahorita les digo qué versículo.
Segundo libro de Reyes, capítulo 6. Vamos a leer a partir del versículo 11. Y primero vamos a posicionarnos un poquito en la historia. Se encontraba en guerra el rey de Siria con el rey de Israel. Y el rey de Siria pues era un gran estratega militar y estaba buscando miles de opciones para atacar y tomar de sorpresa al rey de Israel. Sin embargo, Eliseo, un profeta de Dios, le avisaba siempre al rey de Israel de qué manera le iba a atacar el rey de Siria, entonces nunca lo agarraban por sorpresa. El rey de Siria se enojó mucho, dijo, pues, ¿quién es, como dicen en Cuba, el chivato aquí entre nosotros? ¿Quién es aquí el chismoso entre mi cuerpo secreto y de consejeros militares que le anda avisando al rey de Israel de qué manera yo lo voy a atacar? Y uno de los de el rey de Siria le dijo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que en Israel hay un profeta de Dios y él es el que le está diciendo al rey de Israel de qué manera tú lo vas a atacar. Y entonces el rey de Siria dijo, pues vamos contra ese profeta de Dios. Y dice el versículo 11, el rey de Siria, salud, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba, el rey envió allá un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir y comprar unas guajolotas para el desayuno. Perdón. Unas tortas verdes. ¿Verdad? Bueno, se levantó el criado de Eliseo. Vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Gloria a Dios. Estaba rodeado Eliseo por el rey de Siria, por el ejército sirio. El criado, cuando salió de su tienda, de su cabaña, de donde estaban viviendo casi sin falta, al ver que eran muchísimos los que lo estaban rodeando. Pero Eliseo sabía en quién había confiado. Pero Eliseo no se turbaba porque él conocía la grandeza de su Dios. Él sabía que era un Dios cercano en las buenas y en las malas. Él sabía el gran ejército de carros de fuego, de ángeles, que estaban rodeando a sus propios enemigos. Y sabemos el final de la historia, el ejército de Dios arrasó y confundió y exterminó al ejército sirio, y a Eliseo y a su criado no les pasó nada. Es necesario que tú conozcas la grandeza de tu Dios. Como he dicho en otras ocasiones, no le digas a tu Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es tu Dios. Tu Dios es mucho más grande que tus luchas. Tu Dios es mucho más grande que tus batallas. Es normal, es comprensible que en medio del dolor a veces veamos la tormenta y no a aquel que está sobre la tormenta. Pero Dios muchas veces nos los tiene que recordar. Él dice, yo soy el que soy. Yo estoy presente en tu vida. Yo estoy junto a ti en tu vida. Soy un Dios cercano a ti. Soy un Dios cercano a ti, en las buenas y en las malas. Algunos de ustedes sin duda han escuchado este testimonio muy bonito, muy real, de Huele a Dios. Para los que no lo han oído, Dana Lou Blessing era una niña, es una niña, vive todavía. Ella nació a las 24 semanas. Su mamá la dio a luz a las 24 semanas. Ya estos padres tenían un hijo varón. Cuando le dijeron que iban a tener una niña, estaban con toda la ilusión comprensible de unos padres.
Dijeron, ya tenemos el varón, vamos a tener a nuestra pequeña. La esperaban con todo el amor y la ilusión del mundo. Pero a las 24 semanas entró en labor de parto y tuvo que dar a luz a su pequeña. Los pronósticos médicos para nada eran favorables. El doctor dijo, va a ser muy difícil que esta pequeña se logre, quede con vida, salga adelante. Estaba en incubadora, estaba con todas las protecciones y cuidados médicos y seguía con vida. Aún los doctores no solamente decían que iba a ser difícil que saliera adelante, sino que decían que si lograba salir adelante iba a estar ciega, sorda, como la canción de Shakira, muda. Entonces, en fin, todos los pronósticos eran muy negativos para esta pequeña Dana Lou Blessing. Estaba tan delicada su piel que ni los mismos doctores la podían tocar. Su sistema nervioso se irritaría ante cualquier contacto, muy sensibles a las bacterias, muy sensible a los virus. Su mamá no la podía cargar en su pecho, ningún doctor la podía tocar, nadie podía tocar a esta pequeña. Pero para contradicción de los doctores, para tirar por tierra lo que decía la ciencia médica, empezaron a correr las semanas, empezaron a correr los meses, salió de la incubadora, pasó a los brazos de la mamá. Los doctores seguían diciendo, no tengan buenas esperanzas, no va a ver, no va a caminar, va a ser muy difícil la situación para esta pequeña. Cumplió el año, los 2 años, llegó a los 5 años y la niña, como cualquier otra niña, intacta, sana, fuerte y demás. Un día que había ido toda la familia a un partido de béisbol, en donde estaba el hijo mayor de Dana jugando, estaba empezando a nublarse el cielo, estaba empezando a querer venir una tormenta, y en eso que la niña estaba jugando cerca de su mamá, le preguntó a la mamá, ¿notas eso? ¿Qué? Le preguntó la mamá. ¿Ves a qué huele? Dice, pues sí, huele a lluvia, va a llover, se acerca una tormenta, hace falta que el partido termine pronto para que nos vayamos. Y dijo, no mami, no huele a lluvia, huele a Él, huele a Dios, huele a Dios. Cuando la niña estaba sola en una incubadora, ahí Dios estaba con ella. Cuando nadie la podía tocar porque podía irritar su piel, cuando su mamá no la podía tener en su pecho tan siquiera, ella estaba en el pecho de Dios. Ella estaba en los brazos de Dios. Desde ese momento de su vida, ella empezó a conocer a Dios y a oler a Dios de una manera íntima. No sé a qué esté oliendo en estos momentos alrededor de tu vida. A lo mejor huele a rechazo, a lo mejor huele a tristeza, a lo mejor huele a dolor, a lo mejor huele a rencor, a lo mejor es muy fuerte lo que estás padeciendo, pero el olor del amor de Dios sobre tu vida está por encima de todo. El olor de la misericordia de Dios sobre tu vida está por encima de todo. Dios quiere que tú lo huelas a Él, que tú lo conozcas a Él, que tú tengas una amistad con Él. Aprende a conocer a Dios. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos le dan un aplauso a ese Dios? Algo bonito es que Dios a lo largo del Antiguo Testamento principalmente hablaba a su pueblo y daba palabra a su pueblo. No se mostraba de una manera visible, no se mostraba de una manera palpable, porque Dios no quería que lo vieran ni hicieran una imagen con Él, ni lo redujeran a algo hecho por manos de hombre. Dios hablaba y daba palabra a su pueblo y hacía milagros poderosos en favor de su pueblo. Pero esta palabra un día se hizo carne en Juan 1:1. Dice, el verbo, la palabra se hizo carne en Jesús. Y en Jesús, el gran yo soy, aquel que es el que es, se reveló a los hombres, se mostró a los hombres. En Jesús, el gran yo soy, el que soy, se hizo hombre. Y por eso Jesús también podía decir, yo soy.
yo soy. Vamos a buscar en Juan capítulo 8, del versículo 56 al 58. Evangelio de Juan, capítulo 8, del 56 al 58. Yo lo leo, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 56. Nos dice así, hablando Jesús a los fariseos: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Ciertamente, dijo Jesús, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. ¿Por qué se enojaron los judíos? ¿Qué no les gustó que dijo Jesús? Lo vuelvo a leer. Jesús dijo: pues Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio. Abraham, siglos antes de Jesús. Los judíos le dijeron: ni a los 50 llegas, y dices que has visto a Abraham. Y Jesús les respondió: ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Solamente el Dios creador del Antiguo Testamento podía tomar esa atribución de decir: yo soy el que soy. Al Jesús decir: antes que Abraham naciera, yo soy, no estaba queriendo decir en el lenguaje hebreo: yo existía antes de Abraham, o yo fui antes de Abraham. Al decir: antes que Abraham naciera, yo soy, Jesús estaba igualando al mismo Dios creador. Jesús estaba diciendo: yo he existido durante toda la eternidad antes de que Abraham naciera. Los judíos conocían muy bien a qué se estaba atribuyendo Jesús al decir: yo soy. Y sin duda, Él es. Él es el gran yo soy, hecho carne, para que tú y yo conociéramos a Dios aún más íntimamente, aún más de una forma personal. Y es por eso que hay muchos yo soy de Jesús. Alguien, por favor, que lea en Juan 6:35. A ver, los voy a nombrar para ir poco a poco. Carlos, por favor, Juan 6:35. Juan 6:35. Jorge, por favor, Juan 8:12. Memo, por favor, Juan 10:9. Carlos, el otro Carlos, Juan 10:14. Peter, por favor, Juan 11:25. Juan 11:25. Ezequiel, mi hijo, Juan 14:16. Y cierro con Andrés, Juan 15:1. Y ahorita poco a poco vamos a ir en ese orden. ¿Se saben todos sus textos? Sí. Ok, empezamos contigo, Carlos. Juan 6:35. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Gracias. Dice Jesús: yo soy el pan de vida. ¿Tienes hambre de Dios? En Jesús tienes toda la satisfacción que puedes tener. Colosenses dice: en Cristo estamos completos. No necesitas buscar nada fuera de Jesús. Ninguna doctrina te va a saciar, ninguna iglesia te va a saciar. Solamente Jesús puede saciar el hambre de tu alma. Conócelo como un amigo, conócelo de forma personal. Llora con Él, cotorrea con Él, ríe con Él, pero disfruta a Jesús. Él es el pan de vida. ¿Qué nos dice Juan 8:12? Otra vez Jesús les dijo,
diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Gracias. Yo soy, dice nuevamente Jesús, la luz del mundo. Hay muchas etnias en México que están en tinieblas, no conocen para nada la luz que es Jesús. Hay muchos pueblos musulmanes, budistas, hindúes, en donde nunca ha llegado el evangelio a ellos, en donde nunca ha pisado un misionero entre ellos, en donde no tienen ni un versículo de la Biblia en su propio dialecto, están en total oscuridad. Y Jesús, quien dice yo soy la luz del mundo, está ansioso de que nosotros, su pueblo, vayamos a anunciar el evangelio hasta lo último de la tierra, empezando en casa, centro de trabajo, en tu colonia, delegación y demás. Cristo es la luz que el mundo necesita conocer. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. Juan 10:9. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará los pasos. Gracias. Dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. Algo interesante, ya no alcancé a traer la diapositiva. Los pastores antiguamente tenían varias opciones para pastorear a su rebaño. Una de ellas era llevarlos a un redil que estaba rodeado por una barda de piedra. Pero la entrada que tenía ese redil no era una puerta de madera, de metal, ni nada por el estilo. Simplemente era una entrada abierta. Y el pastor se quedaba acostado en esa puerta, en esa entrada, toda la noche, cuidando ni que los enemigos entraran por ella, ni que tampoco ninguna oveja se escapara. Los pastores en realidad venían a ser la puerta de las ovejas porque estaban ahí como puerta en la entrada cuidando de su rebaño. Por eso Jesús puede decir, yo soy la puerta de las ovejas. Nadie va a pasar por mí para hacerte daño. Tú eres mi oveja, yo te llevo en la palma de mis manos, eres la niña de mis ojos, eres mi tesoro especial. Yo soy la puerta de las ovejas. En mí tienes cuidado, en mí tienes protección, en mí tienes todo el amor que necesitas. Yo soy la puerta de las ovejas, dijo Jesús. Luego, ¿qué nos dice Juan 10:14? Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Gracias. Jesús dice, yo soy el buen pastor. Voy a cerrar esta predicación con una enseñanza sobre él como el buen pastor. Ahorita me detengo ahí. Luego Juan 11:25. Peter, ¿era Juan 11:25? Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Muchas gracias, Peter. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Yo me acuerdo que antes de ser cristiano, cuando pensaba en la muerte, pensaba en oscuridad y me daba mucho miedo la oscuridad. Creo que habían pasado una película de una persona que habían enterrado viva y a mí me daba pavor verme en una tumba con vida. Y yo decía, ¿qué tal si me entierran boca abajo? Y yo pensando que voy para arriba, empiezo a excavar para abajo y se arma todo un relajo. Entonces, para mí la muerte era algo tremendo. Y una vez que conocí a Jesús, créanme que todo cambió. Claro que no quiero morir, me siento joven, tengo esposa, tengo hijos, creo que tengo mucho por hacer, pero sí puedo decir como el apóstol Pablo, para mí el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sé a dónde voy a ir y sé de la eternidad que ya estoy disfrutando con Jesús. Juan 14:16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Juan 14:16. Entonces era Juan 14:6. A ver, Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Gracias. ¿Estás buscando un camino porque andas perdido o desorientado? Jesús es el camino. ¿No tienes satisfacción en tu vida? Jesús es la vida y no cualquier tipo de vida, la vida abundante, la vida Zoe de Dios, la vida eterna de Dios. Si estás cansado de tantas mentiras, personas cercanas a ti, tal vez un esposo, tal vez tus padres, tal vez tus abuelos, de quienes debías recibir toda la honestidad y el amor del mundo, te han traicionado y te han engañado, Jesús es la verdad que debes conocer. Él es la verdadera verdad
que puede disipar cualquier mentira sobre tu vida. Y cierro Juan 15:1, ¿qué nos dice? Yo soy la vida verdadera, mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera, ¿verdad? Sí, Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. La vid, recuerden que es la planta que da uvas. Más adelante dice que ningún pámpano separado o fuera de él puede llevar fruto. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Cristo tú y yo no tenemos nada. Así como una rama arrancada de una vid, como un pámpano arrancado de una vid no puede llevar fruto en sí mismo, se seca y muere. Tú y yo en Cristo estamos completos. Tú y yo en Cristo estamos completos. Algo que le dijo Moisés, no lo voy a buscar, en el capítulo 3 de Éxodo a Dios, cuando Dios se le revela, Moisés de tantas excusas que puso, léanse con calma el capítulo 3 de Éxodo. Hasta parece que Moisés era tartamudo, van a ver más adelante que él batallaba mucho para hablar, pero no me voy a meter en eso ahora. Algo que dijo Moisés es, yo no soy nadie para que tú me lleves como mensajero al pueblo de Israel. Yo no soy nadie para que tú me lleves ante Faraón. A Dios le place escoger a aquellos que no somos nadie, que no somos nada, para que lo seamos todo en Él. Si no te considerabas nadie, o si te considerabas nadie y te considerabas nada, en Cristo tú estás escondido. En Cristo tu nada pasa a un segundo plano y Él te cubre con su gracia y con su amor. Es por eso que Él te dice en su palabra, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi amor. Que yo sea todo para ti, que yo sea más que suficiente para ti. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Jesús es tu buen pastor. Y cierro compartiendo una historia que una amiga nos compartió en la semana, hablando de los pastores y hablando de las ovejas. Lo voy a leer literal porque si no la voy a regar. Dice así: de vez en cuando una oveja dará a luz a un cordero y lo rechazará. Hay muchas razones por las que ella puede hacer esto. Si el cordero regresa a la oveja, la madre puede incluso patear al pobre animal hasta matarlo. Una vez que una oveja rechaza a uno de sus corderos, nunca cambiará de opinión. Estos corderitos inclinarán la cabeza tan bajo que parece que algo está mal con su cuello. Su espíritu está roto. Estos corderos se llaman boomer lambs, huérfanos o rechazados. A menos que el pastor intervenga, ese cordero morirá rechazado y solo. Entonces, ¿sabes lo que hace el pastor? Lleva al pequeño rechazado a su casa, lo alimenta a mano y lo mantiene caliente junto al fuego. Lo envuelve con mantas y lo sujetará contra su pecho para que el rechazado pueda escuchar los latidos de su corazón. Una vez que el cordero es lo suficientemente fuerte, el pastor lo colocará nuevamente en el campo con el resto del rebaño. Pero esa oveja nunca olvidará cómo el pastor lo cuidó cuando su madre lo rechazó. Cuando el pastor llama al rebaño, adivina quién corre hacia él primero. Así es la oveja rechazada. Ella conoce su voz íntimamente. No es que el cordero rechazado sea amado más, es que conoce íntimamente a quien lo ama. No es que sea amado más, solo lo cree porque ha experimentado ese amor cara a cara. Muchos de nosotros éramos ovejas rechazadas. Muchos de nosotros, nuestro espíritu estaba quebrado y roto. Pero el buen pastor nos salió a buscar. Pero el buen pastor nos encontró. Pero el buen pastor sanó nuestras heridas. En Él lo tienes todo. Sin Él no somos nada. Deja de pelear con Dios y de poner excusas. Él es el que es. Él tiene toda la autoridad. Él es quien te tuvo en su pecho cuando nadie te tocaba, cuando a nadie le importabas. Él fue el que te salió y te dio la victoria cuando tal vez ni escuchabas ni conocías de Él. Él ha estado contigo en las noches más oscuras y Él te ama como nadie nunca te va a amar.
No andes con el cuello caído, levanta el rostro en alto porque no eres cualquier cosa. Eres un hijo y una hija de Dios, eres amado por Él, eres su tesoro especial y Él tiene grandes cosas para ti, para que hagas y emprendas creyendo en Él. Cierren sus ojos y vamos a orar. Si me acompañan los de la alabanza, por favor. Gracias te damos, amado Dios. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios por haberte tenido en su pecho, porque compartió contigo lo más íntimo que es el palpitar de su corazón, porque te ha dado palabras de ánimo cuando todos te decían lo contrario, porque te ha dado palabras de aliento cuando desde niño te decían tal vez idiota, tal vez no vales nada, tal vez no sirves para nada, eres poca cosa. Dios estaba ahí junto a ti. Tus lágrimas no cayeron en el piso. Tu llanto no quedó en el vacío. Dios te tenía en su pecho. Dios te tenía junto a su corazón, acariciándote. Tal vez ni lo conocías, tal vez ni lo olías. Pero hoy en día tu vida huele a Él. Tu vida huele a su amor. Hoy en día eres una obra de arte por la grandeza de su amor en tu vida. Él te ha hecho a mano. Él te ha hecho con amor. Gracias te damos, Señor. Las palabras sobran para agradecerte que tú seas quien eres, Señor. Que tú seas el Dios eterno, Dios mío, quien ha estado con nosotros en noches oscuras y en días claros, en días de victoria y en momentos de derrota. Gracias, Señor, por ser el buen pastor que cuando éramos rechazados por el mundo, cuando éramos rechazados por muchos, tú nos cargaste en tus brazos, tú has sanado las heridas de nuestra alma. Y hoy en día ante tu voz nos derretimos. Y hoy en día ante tu voz, Señor, nos postramos. Hoy en día ante tu voz, Señor mío, nuestras palabras salen sobrando. Te damos gracias por tanto amor, Señor mío. Te agradecemos que nos hayas hecho, sin ser nadie, nos hayas hecho todo, porque en ti somos tus hijos, porque en ti somos más que vencedores, porque en ti somos perdonados, porque en ti, Jesús, somos aceptados, Señor. Fuera todo odio, fuera todo rechazo, fuera todo rencor. En ti tenemos perdón, en ti tenemos aceptación, Señor, y que le digamos a este mundo cuánto tú le amas, Señor. Que eres un Dios cercano a ellos, Señor. Que no eres un Dios, Señor mío, teórico, eres un Dios práctico, vivo, palpitante, Señor, que podemos conocerte con nuestros 5 sentidos. Gracias, amado Dios.